Sí, bueno, cuando hablamos de dolor también hablamos del dolor físico, ¿no? Pensando en adquirir más y más y más cosas no tiene fin y eso nos provoca angustia. Pelearnos con los pensamientos y las emociones genera más pensamientos y más aflicción. No nos damos cuenta de que hay pensamientos, compramos la historia. Los pensamientos están contando una historia. Por ejemplo, tengo que hacer algo y la mente dice, pues, te quiere ayudar y te dice, no vas a poder, ten cuidado. Y empiezas a comprar esa historia. Hola, soy Raúl RR, bienvenidos a este espacio nuevamente y hoy tenemos un invitado muy especial, muy espiritual, que espero les guste su compartimiento porque tiene mucha sabiduría milenaria, la práctica que él lleva a cabo junto con otros colegas suyos. Midavin, bienvenido, Gracias. de la orden Gracias. budista Triratna. Radna, sí. Mi David, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy y quisiera enfocar un poco el tema o contextualizar que mi David es experto en mindfulness junto con otros colegas suyos que en México promueven esta práctica de atención consciente, ya nos explicará ahora, pero muy enfocada al dolor. Y parte de invitar hoy a mi David, de invitarte hoy, es justamente el hecho de que estamos viendo que gran parte del mundo post-COVID tiene problemas con el dolor, el haber estado expuestos 24/7 frente a nuestro propio espejo, encerrados durante 24, 28, 30 meses, pues nos hizo enfrentarnos a nuestros propios fantasmas, a nuestros demonios. Hubo una explosión de violencia intrafamiliar, divorcios, separaciones, hay una tasa de suicidios alarmante hoy en México de jóvenes y adicciones, depresión, angustia, etcétera. Y gran parte del problema, Medavin, a mi juicio, es que no estamos habituados a enfrentar el dolor y me gustaría un poco que desde esta sabiduría que compartes cotidianamente con tus alumnos y con tus clientes, pudieras arrojar luz sobre este gran tema de lo importante que es enfrentar el dolor en la vida, ¿no? Sí, bueno, primero el mindfulness es una forma, o es un estado mental donde somos conscientes de lo que está sucediendo en este momento en nuestra experiencia del cuerpo, de la mente, nuestra experiencia emocional. Entonces, habitualmente cuando experimentamos alguna incomodidad, cualquier tipo de incomodidad, la mente o nuestro cerebro está preparado, ha evolucionado para defenderse, lo rechaza inmediatamente y adoptamos una actitud ante ello. De hecho, la mente empieza a activarse y a querer desarrollar estrategias para que las cosas sean distintas, para salir de la dificultad. Pero dificultades, por ejemplo, como la que teníamos en la pandemia, que no podíamos salir, es algo que no puedes cambiar. Y la mente empieza a desarrollar maneras para que sea distinto ante algo que no puede cambiar. Entonces, crear estrategias que la mente tiene en algo que no puede cambiar, produce estrés, produce un dolor adicional. Ese es el trabajo que hacemos o que se hace en mindfulness, trabajar con lo que la mente crea a partir de algún tipo de incomodidad. Trabajar con esta, podría decir, esta incapacidad o esta falta de entrenamiento que tenemos para estar en contacto con lo incómodo, con lo difícil. Corrígeme, pero según yo entiendo, el budismo te habla de tres dimensiones del individuo, que es la espiritual, la física y la mental, de alguna manera, ¿no? Ajá. Y que aquí lo he compartido, el tema de que en Oriente prevalece lo espiritual y en Occidente lo racional, tiene que ver con lo que estás diciendo, que en México, bueno, en el mundo occidental prevalece la moda, la fama, los títulos, la riqueza, la apariencia, lo fitness, ¿no? Los cuerpos delgados, cuerpos trabajados, y dejamos de lado lo espiritual. Ahí se anida mucha parte de este dolor emocional, supongo, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de dolor también hablamos del dolor físico, ¿no? Del dolor Enfermedad. físico, de alguna pérdida, incluso de esta reacción que tiene la mente la hace cuando hace mucho calor, cuando esperas el autobús y no pasa, cuando no tienes trabajo por hacer y no crees que no vas a terminar. La mente se activa y eso lo hemos visto en muchas situaciones
individualmente, ¿no? Cuando estamos ante una dificultad, a veces nos quedamos como paralizados o sobreactuamos y tomamos decisiones precipitadas. Entonces, con la atención plena, que la puede practicar cualquier persona, no necesitamos ser parte de alguna religión. Si bien mindfulness proviene de la práctica, al menos desde donde yo lo aprendí, desde la práctica en el budismo, desde un punto de vista espiritual, el mindfulness como se practica también o como lo hacemos para que sea accesible a todas las personas, tiene que ver con algo más psicoeducativo. Evidentemente, conforme vamos profundizando en nuestra propia experiencia, vamos contactando este tipo de cosas que tú comentabas. Darnos cuenta que a veces el estar pensando en adquirir más y más y más cosas no tiene fin. Y eso nos provoca angustia. Y cuando estamos muy apegados a cosas materiales, el temor a perderlas nos provoca angustia. No es tanto las cosas en sí, sino la manera en que nos relacionamos con ello. No es tanto el dolor, sino la manera en que nos Como relacionamos con dicen, él. ¿no? Cuando se muere un ser querido lloras, pero no por él, sino por lo que tú estás perdiendo de alguna manera, ¿no? Es tu relación con la pérdida, ¿no? La mente, la función de la mente es generar ideas o pensamientos, ¿no? Pero también se enferma, ¿no? O intrínsecamente es algo, la mente es algo que es traicionera, ¿no? Por lo subliminal y lo intangible de su proceso. Decía Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, este grandísimo libro que yo no me canso de recomendar, enorme libro, El Poder de la Hora. Él dice algo muy cierto, coincido que él dice que la gran tragedia, una gran tragedia para Occidente fue Descartes cuando dijo pienso, luego existo, ¿no? Que fue, digamos, un detonante de una corriente de filosofía muy abundante que determinó al mundo occidental y la gran tragedia radica en que nosotros a veces el individuo se protege o se escuda en su mente o en sus pensamientos para salir adelante en la vida. Somos muy racionales, yo puedo, ¿no? Y acabamos teniendo esta actitud kantinesca, ¿no? De que, ¿cómo? De que no, yo puedo y yo lo hago porque yo pienso y yo tengo la razón y tal. Ustedes desde el mindfulness, ¿cómo trabajan con esta realidad tan moderna occidental del racionalismo? Sí, es un tema muy, muy importante y muy interesante también. Eh, Esta capacidad que la mente tiene de inventar, de planear, es importante. O sea, no negamos esa posibilidad. La dificultad surge cuando se mete esa creatividad, por así decirlo, utilitaria en el aspecto emocional. Ahí es donde empieza a dificultarse, porque cuando estamos ante una situación, me refiero ante una situación aflictiva, emocionalmente aflictiva, la mente tiende a tener una visión de túnel. Esa visión de túnel, Obsesiva. pero es muy útil cuando estás en una situación de real peligro. O sea, cuando estás en una situación de amenaza, es importante que la mente se enfoque de esa manera. Es algo evolutivo. El ser humano antiguo, Instintivo. y por eso estamos acá. Y de hecho no buscamos que eso no esté. Lo que buscamos es darnos cuenta que la mente reacciona de la misma manera cuando estás ante un peligro latente o tangible a cuando hay un peligro posible o cuando. O imaginario. Sí, o incluso cosas muy, muy, muy sencillas. Lo que decía, por ejemplo, cuando no pasa el autobús, que vas a llegar tarde, la reacción de la mente con el cuerpo, esta interacción del cuerpo y el cerebro, la mente, el cuerpo, es como si realmente estuvieras en peligro. Se cierra la mente de esa Dicho en manera. otras palabras, todas nuestras ideas o pensamientos generan una emoción, ¿no? Están Es relacionadas. parte del problema, ¿no? Que decir, es un síntoma de protección el que tú estés en alerta o seas precavido, ¿no? Pero lo que a veces entiendo que ocurre es que este exceso de precaución nos lleva a un estado emocional frágil, ¿no? Sí, y no es tanto que sea un problema, es algo natural en la mente que lo que sentimos en el cuerpo a través de los sentidos se interprete, genere pensamientos, genere emociones. Lo importante o lo necesario para nosotros es saber identificar cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, cuando estás
practicando para llevar tu atención al cuerpo, a la respiración, naturalmente la mente puede parar, pero al mismo tiempo empieza a generar pensamientos por algo que tiene Te pendiente. distrae. Pero tú has decidido estar en este momento con la respiración, por ejemplo. O lo puedes hacer cuando estás leyendo un libro. Estás queriendo un libro y vienen pensamientos de otras cosas. Distractivos, ¿no? Ahí no es necesario el pensamiento o ese tipo de pensamiento. Entonces, el trabajo de la atención consciente es darnos cuenta de eso e invitar a la mente amablemente A a regresar al regresar foco. una y otra vez, sin pelearnos con los pensamientos, sin pelearnos con las emociones, porque pelearnos con los pensamientos y las emociones genera más pensamientos y más aflicción. Platicábamos el otro día del tema de la norma 35. Medavin y sus colegas tienen un proyecto muy bonito para las empresas, para el cumplimiento de la norma 35, entre otros objetivos. ¿Cómo puedes orientar a quienes nos hacen favor de escucharnos y vernos sobre este tema de mantener el bienestar en tu cotidianeidad dentro de la presión laboral, ¿no? El estrés de las juntas y las metas y, ¿no?, los objetivos y el presupuesto y tal. ¿Qué sugieren ustedes en esos contextos? Bueno, y viniendo hacia la base y en algo muy sencillo, muy práctico. Durante un día, una jornada laboral de alguien en una empresa, lo que está en primer plano, pues es el objetivo del día, lo que tenemos que hacer. El tema será cómo hacerlo, ¿no? Cómo aproximarnos a esto que tengo que hacer, porque habitualmente es todo el día en la preocupación y no paramos. A veces se nos olvida comer, en la noche no puedes dormir porque estás pensando en lo que tienes que hacer al siguiente día o lo que no hiciste. Lo que es muy importante para la salud mental, para la salud física, es parar por momentos. Evidentemente no lo podemos hacer de buenas a primeras, o cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, pero si digamos en un grupo dices, vamos a parar, pues paras y ¿qué haces? Necesitas un poco de entrenamiento para que eso pueda tener un efecto. Poder parar, cuando paras físicamente, notas la inquietud de la mente, pero el estarlo haciendo repetidamente hace que la mente te dé espacios. Y es importante que a lo largo del día tengamos estos espacios, porque este espacio, digamos, es es un espacio mental, emocional, que te permite operar de manera distinta, como decía antes, a cuando la mente tiene esta visión de túnel. La idea es como abrir ese túnel. Al abrir ese túnel tienes opciones para elegir Emocionales. de todo tipo. Todo tipo. Uh-huh. Es como la meditación es suspender el torrente mental de alguna manera, ¿no? Digo, de manera muy sintetizada. Aquí el mindfulness entiendo que es más allá de meditar, es estar consciente en el aquí y en el ahora sin necesidad de estar meditando, ¿no? Bueno, es interesante esto. La meditación es parte del entrenamiento, de la práctica de la atención plena. Es importante también aclarar que la meditación no tiene que ver realmente con controlar los pensamientos ni con que no haya pensamientos. Observarlos. Ser conscientes de que lo hay. O sea, darte cuenta que eso es un pensamiento. Esto es interesante porque cuando no nos damos cuenta de que hay pensamientos, compramos la historia. Los pensamientos están contando una historia. Por ejemplo, tengo que hacer algo y la mente dice, pues te quiere ayudar y te dice, no vas a poder, ten cuidado. Y empiezas a comprar esa historia. No voy a terminar. Muchas historias que la mente crea para protegerte. Pero si tú te das cuenta que eso es un pensamiento, que eso es una historia, tomas perspectiva desde tu propia experiencia, estando involucrado en tu experiencia, no como algo ajeno. Tomas distancia del pensamiento, ¿no? Metafóricamente, digamos. Claro. Puedes verlo funcionar como lo que realmente es. Los pensamientos son eventos en la mente. Tendemos a confundirlo con hechos, Realidad. con realidades. En este mundo tan caótico de inflación, desempleo y Ucrania, Rusia y todo este tema que vivimos todos, mindfulness y kindfulness son opciones sencillas, rápidas, de aproximación para alguien que está en crisis. Ese es un buen tema. Son accesibles prácticamente para cualquier persona. Quien está en crisis necesita una ayuda profesional adicional. El mindfulness no es algo terapéutico. Hay terapeutas que se entrenan en una terapia basada en mindfulness, pero lo que vemos, digamos, habitualmente es algo más psicoeducativo.
Pues alguien que está en una crisis de ansiedad o de depresión, es importante que esté en un Proceso apoyo, terapéutico. en un apoyo profesional, pero lo que nosotros hacemos es un buen apoyo para eso. Estrés, angustia, Sí. Oye, y bueno, en un solo concepto, si pudieras hacerlo, ¿cuál sería la clave para el bienestar emocional? En primer lugar, ser consciente del estado emocional. O sea, asumir que estás deprimido, que Sí. estás iracundo, que estás ansioso. Sí, bueno, asumir de entrada desde las emociones más inmediatas, ¿no? Cuando hablamos de depresión hablamos de un asunto ya clínico, ¿no? Bueno, Claro. sería más bien tristeza, digamos. Mm. No es lo mismo estar enojado y darte cuenta que estás enojado, o triste y darte cuenta que estás enojado, o más bien, para hablarlo de una manera más apropiada, darte cuenta que en tu experiencia hay enojo sucediendo, Mm. a estar dentro del enojo, porque cuando estás, no te das cuenta que estás enojado, es como si estuvieras en una habitación donde todo lo que ves alrededor te informa de que está bien, Refuerza esa refuerza. creencia. Hay una justa indignación, ¿no? Es como ponerte unos lentes de color Exacto. ira o de color tristeza, ¿no? Sí. En cambio, cuando volteas hacia tu tono emocional, cada una de las emociones tiene síntomas o sensaciones características. No puedes confundir el enojo con la tristeza, por ejemplo, Mm. aunque están ciertamente relacionados. No puedes enojar, o más claro, la alegría con el estrés. Cada una de las, del tono emocional de tu experiencia se puede sentir. Entonces, lo que hacemos con la práctica, como decía, es un entrenamiento, es voltear hacia tu propia experiencia. Por ejemplo, si estás estresado, probablemente tienes los dientes apretados, los hombros levantados. Entonces, con el simple hecho de inhalar profundo, llevar tus hombros hacia atrás, suavizar la boca, estás dejando de alimentar el enojo o el estrés. Mm. No se va la situación con la que te estás relacionando Pero la con actitud enojo. mental sí cambia. Cambia la experiencia y la posibilidad de poderlo gestionar. Y además es importante que hay dos aspectos que están incidiendo de manera simultánea. La dificultad y la manera en que yo estoy respondiendo o reaccionando ante la dificultad, porque suelen estar confundidos. Claro. Una cosa es que no puedo terminar mi trabajo por tiempo y otra cosa es que me siento incapaz, que estoy enojado, que estoy Ya estresado. estás de tu cosecha, ya le estás echando. Se trabajan de manera distinta. Tu trabajo lo trabajas de la mejor manera, como tu trabajo, pero el tono emocional o la emoción la trabajas individualmente desde el cuerpo. Pues queda claro, Medavin, que como aquí decimos, el mundo se cambia desde adentro, ¿no? En gran medida nosotros somos responsables del mundo que creamos, ¿no? Que es de alguna manera lo que el karma te dice, ¿no? ¿Coincides? El karma, digo, con sus agregados, pero al final tú eres el arquitecto de tu destino, ¿no? Sí, sí, bueno, karma significa acción y esa acción tiene una Consecuencias. condición a algo más. Entonces, nosotros somos responsables de lo que condicionamos en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. Si somos conscientes de nuestra emoción y podemos trabajar con ella, con amabilidad, sin pelearnos con la emoción, estamos condicionando otro tipo de estado emocional y una nueva manera de relacionarnos con nuestra propia experiencia y desde nuestra propia experiencia con las cosas y con el mundo. Una última pregunta para terminar, Medavin, agradeciendo nuevamente que estés aquí con nosotros, es, estamos en un mundo muy violento. Los videojuegos, las telenovelas, la música, los narcocorridos, la violencia, la policíaca, los asaltos, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, a las minorías, la homofobia. ¿Qué le pudieras decir a la gente que nos ve respecto a esta importancia de tomar conciencia de esa violencia? O sea, dar un paso hacia atrás y entender que estamos en un mundo muy violento que nos condiciona a la convivencia violenta, ¿no? Sí. Aquí podría volver a algo que comentaste al inicio de los pensamientos y las emociones. Eh, vale la pena o es importante mencionar que hay todo un desarrollo de nuestra conciencia no sucede y nuestras emociones no suceden de manera aleatoria. Hay un proceso que va condicionando una cosa y otra. Entonces,
lo que escuchamos, lo que vemos, condiciona lo que pensamos. Y lo que pensamos condiciona lo que hacemos. Si estamos muy en contacto con aspectos, perdón, del mundo que tienen que ver con la violencia, Nos predispone. por diversión, digamos, eso va condicionando estados mentales correspondientes a ello. Si, por ejemplo, en un ejemplo de otro tipo, cuando tú estás en contacto con la naturaleza o en una puesta de sol o en el bosque, eso se siente en el cuerpo. Y eso que sientes en el cuerpo condiciona tu estado mental. Lo que las sensaciones condicionan estados Pero mentales. ten cuidado con cómo nutres a tu mente, digamos. Exacto. En la tradición, en el budismo, se dice que los sentidos son una puerta. Entonces tú decides qué es lo que dejas entrar y qué es lo que mantienes a distancia. Muy bonita forma de concluir, Medavin, la charla. Muchas gracias nuevamente. Y Gracias. gracias a todos ustedes. Y porfa recuerden que, como aquí decimos, el mundo se cambia desde adentro.